Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy nuevamente les doy la bienvenida en este canal. En el video del día de hoy les voy a enseñar cuál es mi manera de preparar dos recetas diferentes en la freidora obteniendo excelentes resultados. Y es que muchos de los air fry lovers de esta comunidad en varias ocasiones me han preguntado cómo hacer para preparar, por ejemplo, pollo y papas o carne y otro vegetal. Pues bien, en el video del día de hoy te voy a compartir cómo es la manera más sencilla de hacerlo y nuevamente te repito, obteniendo excelentes resultados. Así que acompáñame hasta el final del video para que descubras el mini secreto alrededor de esta preparación. Bueno, lo primero que te voy a contar es que en esta receta no voy a estar utilizando un pollo común y corriente, no, estoy utilizando un pollo de una marca muy reconocida en mi ciudad. No sé si es conocida en todo el país, aquí en los comentarios ustedes amigos colombianos me van a contar, y es un pollo de la marca Frico. Este pollo ya viene listo para preparar, viene adobado y lo único que hay que hacer, eso sí, es muy importante, es dejarlo descongelar. Tú perfectamente lo podrías llevar congelado a la freidora, pero créeme que esto le va a alterar un tanto el sabor, te lo digo por experiencia, y también se va a demorar más adentro de la freidora y lo que queremos es ahorrar tiempo y también ahorrar dinero, porque ya sabemos, entre más utilicemos la freidora, pues más consumo energético habrá, que ya también les he dicho que no es exagerado como muchas personas dicen por ahí. Yo como desde esta mañana sabía que no iba a tener mucho tiempo de preparar algo a la hora del almuerzo, entonces tomé 2 piezas de estas de pollo y las dejé descongelar. Ya teniendo ese pollo descongelado, dije yo, a ver, a este plato le hace falta nivel, entonces le vamos a poner un producto bien costoso, las papas, altamente costoso por estos días en Colombia, y así le subimos el nivel a cualquier platillo. Aquí ustedes entenderán, los amigos colombianos. Dije yo, bueno, le voy a poner unas papitas. Esta es la marca que yo utilizo, que me encanta, se la recomiendo a todos ustedes. Yo la compro puntualmente en las tiendas de PriceMart, pero en muchísimos supermercados del país la venden. ¿Qué es importante a la hora de seleccionar una papa de las que ya vienen como precocidas y congeladas? Que sean gruesas. Este es el éxito de las preparaciones en la freidora de aire para este tipo de ingredientes. Cuando son muy delgaditas, estas se resecan y como que a mí particularmente como que no me gustan, entonces yo les doy simplemente la recomendación de cuál es la que a mí me gusta. En el supermercado estas se consiguen tradicionalmente como las papas de 13 por 13 o incluso las de 9 por 9, es decir, 9 milímetros por 9 milímetros de espesor o de 13 milímetros por 13 milímetros, que digamos que son como las más gruesecitas. También las pueden conseguir como papas tradicionales porque, vuelvo y les digo, son como las de corte más grueso. Entonces, para hacer esta doble preparación simplemente hay que precalentar la freidora. Siempre les recomiendo esto, especialmente a aquellas personas que tienen problemas con la calidad del antiadherente de la freidora, ya que de esta manera vamos a evitar que las cosas se adhieran sobremanera, especialmente cuando es por ejemplo el pollo con piel, que esa piel empieza como a volverse un poco chiclosa en la primera etapa de cocción y se adhiere a lo que sea. Una vez ya está precalentada, entonces pongo las piezas de pollo, que la sugerencia acá es hacerlas a 180 grados centígrados para que me queden con ese efecto de pollo asado. Si las hacemos a 200 grados, las vamos a secar muchísimo en su exterior y nos van a quedar más bien como fritas, y eso es lo que no queremos el día de hoy, ya que queremos es pollito asado. Como yo sé que el pollo, especialmente estas piezas que son un poquito gruesas como el muslo o la pechuga, tienden a demorarse aproximadamente unos 25-30 minutos y más a una temperatura que es un poquito más bajita, entonces va a ser lo primero que yo voy a llevar a cocción. Llevo las piezas de pollo a cocción a 180 grados centígrados por 25 minutos, pero programo la alarma de mi freidora para que suene a los 10 minutos. ¿Esto por qué? Porque cuando suene la primera alarma de la freidora, yo voy a girar la preparación del pollo y también voy a entrar a cocción las papas.
De esta manera estoy controlando el tiempo de las mismas. Si tú crees que tu freidora las papas se demoran no 15 como en la mía, sino 20, entonces tú vas a calcular que cuando falten 20 minutos de cocción para el pollo, vas a poner las papas. Mira, la temperatura va a ser la misma. Yo usualmente las papas las hago a 200 grados y las hago en 15 minutos, 12, 15 minutos, dependiendo obviamente de la cantidad. Pero acá las voy a hacer a los mismos 180 grados del pollo porque esa freidora va a estar muy calientica y van a quedar perfectas. Cada cierto tiempo yo voy a abrir la freidora y voy a estar dando vuelta a esta receta, no solamente al pollo, sino también a las papas, para que todo me quede doradito por todas partes. Si te está gustando el contenido del día de hoy, recuerda regalarme un like y suscribirte al canal si es que esta es la primera vez que aterrizas en uno de mis videos. Y bueno, pasado el tiempo, en total 25 minutos, está listo el pollo y las papas. Vea, listicos, crocanticos, doraditos para disfrutar en un delicioso almuerzo, de esos almuerzos rápidos que necesitamos así como de afán. Y bueno, como ustedes saben que es una política súper estricta de este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedó la preparación del día de hoy. Bueno, por ahí hay un dicho que dice que el pollo y el marrano, creo que es, se comen con la mano. Entonces, manito limpia, vamos a probar. Lo primero que voy a probar son las papitas. Estas papitas quedan deliciosas. Eso sí, les voy a decir algo, y es que si esta es de las primeras veces que ustedes van a comer papitas de estas precocinadas, congeladas, listas simplemente para preparar, ustedes van a extrañar el sabor anterior de las papas. ¿Por qué? Porque es que nuestro paladar era acostumbrado al sabor de la fritura en toneladas de aceite, entonces sí van a sentir la diferencia y de pronto algunas personas van de pronto como a sentir un tanto de malestar por ese sabor, pero miren, uno se acostumbra. De hecho, a veces como papitas en un restaurante y lo único que percibo es el sabor a grasa, a veces hasta grasa como requemada, y eso, aparte de que no es nada saludable, pues tampoco es agradable para el paladar cuando uno aprende a disfrutar el sabor real de un alimento. Estas papitas ya salieron hace unos segunditos de la freidora, entonces ya no están como tan tostaditas, tan crujientes. Pero miren, a mí me encanta la verdad porque la freidora las deja sequitas, las deja por fuera tostaditas y por dentro absolutamente suavecitas. Bueno, y respecto al pollito, vamos a ver qué tal, porque esta la verdad es la primera vez que yo voy a probar este producto. Pollo frico sí he comprado montones y lo identifico por la buena calidad que maneja, pero así adobadito y listo para hornear en la air fryer o en el horno o en la sartén o incluso en el barbecue, nunca lo había comprado. Entonces vamos a darle la prueba de fuego a ver si, como exponiendo productos y siendo brutalmente honestos, vale la pena o no. Voy a tomar el muslito y vamos a pegarle el mordisquito por aquí. Muy buen sabor. Tiene por allá como un dejo de ¿qué les dijera yo a ustedes? Como de, entenderán los que son colombianos, de los chicharrones jamonados o los chicharrones ahumados. Tiene como ese dejo, eso tiene que tenerlo en alguno de sus ingredientes porque la verdad no lo revisé, pero sí está muy rico y me parece ideal para un desvare. Esa bolsa, yo no les había contado, creo, esa bolsa viene por 4 piezas, trae un ala como completa, se las voy aquí a mostrar, miren, tiene una alita completica, tiene un muslo, tiene la pechuga y tiene creo que es la rabadilla o el contramuslo. Entonces me parece que está muy bien. Obviamente en la freidora sí se recogen un poquito porque pierden líquido. Cuando estaban descongeladas era una cosa grandísima, pero ya sabemos cómo funcionan este tipo de productos en la freidora, que también se deshidratan un poquitico. Bueno, voy a aprovechar este momento para contarles algo también súper importante a la hora de cocinar pollo. Y es que el tiempo de cocción tiende a ser de 20 a 30 minutos dependiendo del tipo de presas que vayamos a hacer. Entre más densas las piezas, como por ejemplo un muslo muy grande, muy carnoso o una pechuga, necesitamos más tiempo. Además, hay un instrumento que yo les voy a recomendar que ustedes consigan en las tiendas de Dollar City. Venden uno súper económico que vale algo así como 10.000 pesos colombianos, y esta herramienta es fundamental a la hora de cocinar, no solamente en la freidora, sino en el
el horno o en un barbecue o incluso en una sartén, y ya les voy a mostrar que lo tengo por aquí al lado, y es el termómetro. En este caso yo estoy utilizando un termómetro digital, yo también se los había mostrado en un video anterior. Yo lo compré en internet, realmente fue un canje con una marca con la que yo colaboraba anteriormente. Este es excelente porque te registra no solamente en grados Fahrenheit, sino también en grados Celsius o centígrados, y tiene alarma, es decir, que tú puedes programar una temperatura mínima segura y cuando él detecta que el alimento llegó a esa temperatura empieza a pitar. Además, este termómetro también tiene iluminación de pantallita. Esperen, yo lo enciendo acá, miren, a él le ilumina la pantallita, ahí de pronto no se está apreciando muy bien, lo que facilita también muchísimo pues como la visión de la temperatura. En él se puede detectar temperatura de pollo, de res, de cerdo, de ternera, de pavo, en fin, todas las temperaturas. No solamente es así de punzar el alimento, sino que a este también se le puede conectar por acá una sonda que uno puede dejar de pronto metida en un caldero o dentro del barbecue o dentro del horno, y así estar monitoreando la temperatura desde el exterior del electrodoméstico o del recipiente donde se esté haciendo la cocción. Entonces les recomiendo de verdad que inviertan en un termómetro, porque esto no solamente es practicidad, sino también seguridad a la hora de alimentarnos. Y bueno, yo me voy a ir a disfrutar este almuercito que se me está enfriando, la verdad. Espero que les haya gustado mucho este videito del día de hoy. Recuerden regalarme un like, suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones. Eso es súper importante, porque muchas veces me dicen que dónde estaba, que por qué andaba tan perdida, que no he vuelto a subir contenido, y resulta y sucede que es que aquí don YouTube se volvió un poquito como complicado, y si tú no tienes la campanita activada en todas las notificaciones, él sencillamente no te avisa que hay video nuevo en el canal. Entonces te invito a que ahora mismo hagas una pausa antes de darme ese like, que es súper importante también para mí, y vayas y revises que esa campanita que está al ladito del botón de suscribirse esté activada en absolutamente todas las notificaciones. Así no te vas a perder ninguno de los videos que traigo cada semana para ti. Y bueno, ahora sí me voy a almorzar, y recuerden pues que esto es Do It Laura.